Buenas tardes, amada iglesia, buenas tardes, les saludamos en el amor de Cristo Jesús. Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios se conecta en este día para bendecir el nombre del Señor y a la vez poder entrar en su presencia a través de todo este estudio que estamos dando. Estamos con mucho gozo en nuestro corazón como iglesia de poder conectarnos nuevamente a estas grabaciones en nuestro canal de YouTube. Hemos tenido un mes más o menos de haber parado un poco las grabaciones por un accidente que había sufrido, pero por la gracia del Señor está todo bien y ahora ya podemos retomar para la gloria del Señor esta palabra. Esta semana tenemos una palabra muy edificante para todo pueblo, para toda nación, para todo aquel que quiere crecer, que quiere avanzar, para todo aquel que quiere entender más los propósitos de Dios. Estos estudios son de mucha edificación. Yo te invito, amada iglesia de todas las naciones del mundo, a que compartas esta palabra, a que cada uno de nosotros podamos ser edificados y también tú puedas ser levantado como un gran hombre y mujer de Dios. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra, que es lo más importante de todo esto, amados. Este tema es tan importante para nosotros como iglesia poder entenderlo y comprenderlo, y se llama engendrados o creados. Amén. Engendrados o creados. Dice la palabra de Dios que como hijos de Dios fuimos engendrados por el Padre, ¿dónde? En la eternidad. Nuestro engendramiento por Dios ocurrió en la eternidad. Cuando ocurrió nuestra encarnación, cuando llegamos a la tierra, nosotros ya éramos hijos de Dios en los cielos. Eso significa que nosotros, como iglesia, fuimos engendrados por el Padre en el Hijo, en la eternidad. O sea, nuestra edad espiritual es mucho mayor que nuestra edad terrenal. Y nosotros ya éramos del Señor, estando en los cielos, hijos de Dios. El libro de Hebreos 2, capítulo 2, del 10 al 14, dice así. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, nosotros la iglesia, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que en cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Amén. Nuestro Señor Jesús es nuestro hermano mayor. Sin embargo, nosotros en la eternidad, amada iglesia, fuimos engendrados en Él. En Él fuimos engendrados en su vientre espiritual y nosotros hoy en día somos salvos a través de nuestro amado Jesús, porque Él también nos adopta después con nuestra naturaleza terrestre. Y lo vamos a ir viendo a través de este estudio. Dice, por ser engendrado por Dios llegamos a ser sus hijos. Primera de Juan, capítulo 1, del 12 al 13, vamos a ir rápidamente por la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, del 12 al 13, dice así. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Perdón, del 11 al 12. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla. Y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, todos nuestros pecados están perdonados y nosotros ya no tenemos culpa del pecado porque al recibir a Jesús fuimos perdonados. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Amén. ¿Dónde nosotros conocimos al Padre? En la eternidad. Cuando nosotros fuimos engendrados por el Padre en el Hijo, nosotros le conocimos. Nosotros le conocimos la eternidad. Por ser engendrados por Dios, llegamos a ser sus hijos. Y por ser engendrados por Dios, llegamos también, dice la palabra, a ser dioses.
dioses con minúscula. Vamos al libro de Salmo 82:1. Dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Por qué el Señor nos llama dioses? Porque nosotros somos hijos del Dios vivo. Nosotros tenemos los genes, nosotros tenemos la esencia del Dios vivo. Entonces, nosotros no somos cualquier cosa, tenemos una esencia y una genética del Padre. Tenemos sus genes, su vida. Él sacó una parte de sí mismo y nos engendra en el Hijo. Por eso Él nos llama dioses. Amén. Y ahí mismo el capítulo 82 del versículo 6 al 7 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Por eso el Señor nos llama dioses, porque somos hijos del Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? Dios. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Amén. Porque estamos en una naturaleza caída, estamos dentro de un cuerpo que es terrenal. El Padre no nos creó, el Padre nos engendró directamente desde su simiente. Él nos engendra en el Hijo. Él saca una parte de Él y la engendra en el Hijo. Entonces nosotros somos hijos de Dios por engendramiento en la eternidad. Amén. En algún momento de la eternidad pasada, entre el momento en que Dios decide dejar de existir, Él solo y comienza a crear la dimensión espiritual. Nosotros, sus hijos, fuimos engendrados y llegamos a existir. Dios es la deidad. Nuestro Padre es la deidad. La deidad es todo del todo del todo. Es fuera de esta dimensión terrenal. Es fuera de esta dimensión tangible. Es una dimensión espiritual. Dios es todo, lo abarca todo. Pero Él en algún momento decide crear el universo espiritual. El universo espiritual es donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles. Amén, los seres vivientes que salen en la Biblia. Todo eso está en el mundo espiritual. Y ahí Él decide crearnos a nosotros como hijos. Y éramos espíritu en la eternidad. Hasta que Él decide enviarnos a esta tierra y entregarnos este cuerpo que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestra habitación. Hoy en día cada uno tenemos nuestra habitación porque somos espíritus del Señor. Y algunos ya se fueron, nacieron y se fueron, algunos estamos, algunos vienen en camino, pero todos tenemos exactamente la misma edad espiritual, porque todos fuimos enviados por el Padre desde la eternidad a esta tierra. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros somos sus hijos por engendramiento y así llegamos a existir. Fuimos engendrados por el Padre a quien se le llama Padre de los Espíritus. Hebreos capítulo 12, 9, el libro de Hebreos 12, 9, dice así. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Dios. ¿Quiénes son los espíritus? Nosotros, la iglesia. La iglesia son los espíritus creados, engendrados en la eternidad por el Padre. Amén. Dios nos generó desde su interior. Dice el libro de Juan 1:13 dice que somos engendrados de Dios o por Dios. Dios nos sacó de dentro del mismo, nos generó tomando una parte de sí mismo. El Padre saca una esencia del mismo y nos crea, nos engendra en la eternidad. Y nos da su esencia y nos da su naturaleza, gloria al Señor, para guiarnos como hijos suyos, porque somos procedentes de Él. Nosotros venimos del Padre, tenemos los genes del Padre, tenemos la genética del Padre, somos completamente del Señor. Como espíritu fuimos engendrados por el Padre, no creados por Él, fuimos engendrados. En el Padre fuimos engendrados, hechos espíritu, y en Cristo fuimos creados, hechos hombres. En Cristo, no olvidemos que llegamos a una naturaleza caída, ¿cierto? El Padre nos envía desde la eternidad, éramos espíritu, nos entrega esta habitación, que es nuestro cuerpo,
y ya esta naturaleza estaba caída por el pecado original de Adán y Eva, entonces nacemos bajo una condición de pecado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús viene a morir y a darnos la vida eterna y la redención. Entonces, Él redime nuestra carne, Él nos toma y nos da una naturaleza totalmente divina, una naturaleza espiritual. Amén. Dice, la acción divina de crear todas las cosas fue hecha en Cristo. Somos hoy en día hombres espirituales porque en Cristo se hacen todas las cosas. Vamos al libro de Colosenses 1 del 15 al 17. Todo fue creado por Cristo y por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas para nuestro Señor. No hay nada que no fue creado si no es para nuestro amado Jesús. Colosenses 1 del 15 al 17 dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Entonces nosotros fuimos creados, engendrados en el vientre espiritual de Jesús. Por eso le pertenecemos. Por eso Él viene a morir en esa cruz. Dice la palabra que se viene a tomar a sí mismo. Él se toma a sí mismo y nos rescata y nos redime. Gloria al Señor. Estamos involucrados con Dios íntima y personalmente. La familia de Dios existe desde que fuimos engendrados por el Padre y destinados a ser sus hijos. Romanos 8:29. Amén. Gloria al Señor. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, ¿a dónde nos conoció el Señor? En la eternidad, también nos predestinó en la eternidad para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Jesús es nuestro hermano mayor y Él viene y muere y nos redime nuestra naturaleza caída. Gloria al Señor. Pablo enseña que antes estábamos sin Dios y ahora hemos sido hechos parte de la familia de Dios. No está hablando de nuestro espíritu, sino de nuestra naturaleza humana que adopta Jesús. Porque cuando Jesús muere en la cruz, es nuestra naturaleza humana adoptada. Nosotros éramos hijos de Dios, ¿cierto? Fuimos engendrados en la eternidad. Pertenecemos al Padre, pero ese espíritu viajó hacia la tierra, se incorpora en este cuerpo y quedamos como atrapados en un cuerpo que está caído, con naturaleza caída. Por eso Jesús tenía que redimirnos con su sangre bendita. 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13:12 dice así. Amén. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces como conoceré cómo fui conocido. Esto es muy... Esta palabra, este versículo, es una revelación para la iglesia. Lo voy a volver a leer. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora veremos de una manera borrosa como por espejo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Esto es muy importante y lo quiero explicar. Significa que nosotros en la eternidad teníamos, con la genética espiritual que teníamos, con todo ese espíritu de nuestro Dios que estaba en nosotros, porque nosotros éramos espirituales, nos movíamos a una velocidad del espíritu y no teníamos esta naturaleza que tenemos ahora, que es una naturaleza difícil, porque es carne. Pero en los cielos nosotros nos movíamos a otra velocidad, teníamos otra vida, pero dice la palabra de Dios que allá teníamos la revelación de todas las cosas. Sin embargo, acá, en esta naturaleza
terrenal, en este cuerpo, en esta habitación, que es nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios que vemos como por espejo todo borroso. Muchas cosas aún no las podemos entender, muchas cosas aún no se nos pueden revelar, porque todavía estamos dentro de este cuerpo que es terrenal. Pero dice la palabra de Dios que cuando nuestro amado Jesús nos venga a buscar, ya sea en el rapto o que Él nos llame antes, dice que nuestros cuerpos serán glorificados y ahí recibiremos, volveremos a entender lo que ya sabemos y se nos revelará todas las cosas y le veremos cara a cara y sabremos todo lo que ya nosotros sabemos, porque nuestro espíritu sabe todas las cosas de los cielos, pero en este cuerpo no lo podemos aún entender. Por eso este versículo dice que vemos como espejo borrosamente. Es por causa de la naturaleza terrenal, es por causa de la carne. Pero nosotros que somos la iglesia del Señor, los que estamos preparándonos, los que estamos buscando, los que creemos en esta victoria que tendremos sobre la vida, sobre la muerte, sabemos que se nos revela todo en los cielos a través del Espíritu. Por eso hoy en día nosotros como iglesia tenemos tanta revelación. Por eso nosotros hoy en día como pueblo de Dios, el que busca de su Espíritu, el que se humilla delante del Señor, el que se dispone delante del Señor, el Señor le da la revelación. Pero ¿qué revelación nos da el Señor? La revelación que nosotros ya sabemos con nuestro Espíritu en la eternidad. Porque en la eternidad fuimos engendrados por el Padre. Son cosas hermosas y maravillosas que nosotros tenemos que ir entendiendo poco a poco a través de la palabra. La Biblia dice: erráis porque ignoráis las Escrituras. Los estudios bíblicos son para enseñar a la iglesia. Nosotros como ministerio tenemos nuestra escuela de adiestramiento y estamos estudiando esta palabra y toda la palabra que el Espíritu de Dios nos da para ser enseñado, ministrado y para subir a otros niveles espirituales. Tenemos que anhelar las cosas mayores del Espíritu. Tenemos que anhelar salir de estados almáticos, terrenales y subir a estados espirituales. Pero ¿a quiénes se le revelará? Al que busca, al que anhela, al que quiere, al que se somete a sus autoridades, al que se somete al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que está siempre con hambre y con sed de Dios. A ese el Señor le dará más revelación. Amén. Dice: ahora vemos de manera borrosa como un espejo, pero un día veremos tal cual siempre hemos visto. La realidad espiritual. Nosotros, amada iglesia, sabemos la realidad espiritual y la volveremos a tomar cuando lleguemos a los cielos. Le conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Nuestra eternidad es grande. Nuestro Dios es grande, nuestro tiempo espiritual es grande. No tenemos la edad que tenemos. Esta edad que tenemos es edad terrenal. Algunos tenemos más, menos años, pero esta es edad terrenal. Pero el Señor nos ha dado antes de este tiempo terrenal la edad espiritual. Hemos sido engendrados en la eternidad y a la vez preparados para grandes cosas espirituales. Aquí en la tierra vivimos una vida terrenal, amén, pero no debemos olvidar que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Allá está nuestra verdadera vida, nuestra verdadera ciudadanía divina, totalmente gloriosa, totalmente sobrenatural, donde pertenecemos, nuestros orígenes. No olvidemos esto, nuestros orígenes son espirituales, somos eternos, somos de la eternidad. Bajamos de la eternidad pasada a esta tierra y volveremos a la eternidad futura, a donde la iglesia pertenece. Somos ciudadanos celestiales, tenemos genética de Dios, somos predestinados conforme a la imagen de Dios. Hay propósitos que el Señor tiene para la iglesia. El Padre quiere levantar una iglesia gloriosa. El Padre quiere formar una iglesia establecida en el reino. Pero para eso la iglesia tiene que creer primeramente que fue engendrado por el Padre en el Hijo. Fuimos engendrados por el Padre y fuimos creados por el Hijo al aceptar a Jesús y al morir nuestra naturaleza terrenal y nacer como nuevo hombre, como nueva mujer. Al nacer en Cristo, tomamos la adopción, somos adoptados y seguimos siendo con nuestra naturaleza ya caída, pero redimida,
seguimos siendo familia de Dios, lo que siempre hemos sido, familia de Dios. Por eso es tan importante, amada iglesia, que cada uno de nosotros enseñe la palabra, pero a los hijos de Dios hay que trasladarlos de reino. Yo esto lo enseño fervientemente, y es como un celo de mi corazón, porque lo dice la palabra, no porque yo lo crea, porque lo dice el libro de Marcos 16, del 15 al 16, dice: id por todas las naciones y haced discípulos a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Asimismo, también en el libro de Romanos 19 dice: el que creyere en el Señor Jesús será salvo. El que le confiesa con su boca será salvo. Se cree con el corazón, se confiesa con la boca y se cree con el corazón para justicia. Por eso, amada iglesia, tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios se enseña y a las personas se le traslada de reino. ¿Cómo los traslado de reino? Llevándolo al plan de salvación, que acepten a Jesús como su salvador personal e inmediatamente bautizarlo por aspersión. Con un vaso de agua, una botella de agua, tú puedes bautizar a las personas y reciben la vida eterna. Son trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero si no hacemos eso, aunque sean hijos de Dios, aunque hayan sido engendrados en la eternidad, aún no reciben la adopción en la carne y siguen siendo criaturas del Señor, pero atrapados en la carne, atrapados con el mundo. Y al trasladarlos de reino son hijos de Dios. Y ahí ya entra el Espíritu Santo en su vida. Por eso, amada iglesia, tenemos que tener conciencia de que el Evangelio se predica, la palabra se enseña tal cual está enseñada, con revelación. Siempre el Espíritu de Dios te va a dar más revelación a tu vida y tú vas a poder avanzar, tú vas a poder hacer muchas cosas grandes y poderosas, pero en la medida que vas recibiendo más revelación del Espíritu. Hay que disponer las vidas en las manos del Señor, creer que somos completamente sobrenaturales, completamente celestiales, que estamos en los cielos, que estamos listos en la gloria eterna y necesitamos seguir avanzando. Somos celestiales con poderes sobrenaturales porque somos engendrados en la eternidad. Por eso este estudio se llama Engendrados o Creados, amén, engendrado en la eternidad y creado por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos redime, Cristo Jesús nos da la naturaleza nueva al nosotros morir con Él y resucitar con Él como un nuevo varón, una nueva mujer de Dios. Que este estudio, amada iglesia, sea de enseñanza, de aprendizaje para tu vida. Este estudio tiene que ser de revelación para tu vida. Tú tienes que avanzar. No te estanques. No te estanques en las cosas pequeñas. No te estanques en tus inseguridades. Tal vez en tus carencias espirituales. No te estanques, avanza, avanza. El Señor te va a entregar más. El Espíritu de la gracia de Dios te va a entregar mucho más para que sigas avanzando. Yo te dejo este estudio para que tú sigas creyendo más y más al poder del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor te acompañe toda esta semana y comparte estos videos, compártelo con el necesitado para que haya más revelación de la palabra y que todo pueblo y que toda nación reciba la enseñanza del Espíritu. Nos vemos por la gracia de nuestro Señor la próxima semana con una importante palabra de revelación. Dios les bendiga.